Centro Familiar Maranatha, una iglesia de vencedores. Abrimos la Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Cuando lo tengan, pueden decir amén. A ver, ¿dónde está Daniel para que me apague aquí bueno, es que está haciendo mucho calor, pero no me va a dejar. Vamos a ver el ingenio mexicano. Ay, 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 Jesús de Nazaret. Amén. Miren nomás. Así está bien, Daniel, mira. Gracias. Si siguen volándose las hojas, te llamo otra vez. Daniel 9, 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si yo les dijera qué quiere decir todo esto, quizá dijeran, no sabemos, pero vamos a explicarlo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por todo, Señor, por tu amor, tu misericordia, Jehová. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta predicación es el pacto del fin. El pacto del fin. Porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando leemos desde el versículo 24, vemos que son 70 semanas para que se cumplan todas las bendiciones para el pueblo de Israel. Se han cumplido 69 semanas y está por cumplirse la última semana de Daniel. Así se le llama, la última semana de Daniel. Un día es por año, entonces en una semana tenemos 7 años. ¿Quién es el que va a venir a hacer este pacto entre judíos y árabes? Ustedes se fijan en la televisión, en las noticias, y el presidente Obama quiere hacer un pacto con los judíos y los árabes, los palestinos. Llegó un momento en que mandó al secretario de Estado, John Kerry, eran viajes y viajes y viajes a Israel, a Samaria, a Jordania, de todos esos países. Se habían propuesto dentro de 9 meses que llegaran a firmar un pacto los judíos y los palestinos. Se sentaron en la mesa y estuvieron por 9 meses queriendo hacer este pacto. Desde el presidente, ¿qué recuerdo yo? Jimmy Carter. ¿Cuáles otros presidentes? Bill Clinton, Bush, el papá y el hijo, y ahora Obama.
todos han querido hacer un pacto de paz entre judíos y palestinos. Pero ningún presidente de Estados Unidos, siendo la nación más poderosa ahorita en la actualidad, no podrá hacerles este pacto, esta paz. Porque dice la Biblia que va a ser un príncipe que salga del Imperio Romano, o sea, de Europa, es el que va a hacerles esta paz. Y le va a hacer una paz por 7 años. Por 7 años. El anticristo, hermano, el anticristo hace un pacto por una semana, o sea, 7 años, con los judíos y los palestinos. Ahí lo tenemos en Daniel 9:27. Es el anticristo el que hace este pacto. Quiero decirles que cuando hayan hecho este pacto, la iglesia ya no va a estar aquí, hermano. La iglesia estará con Cristo Jesús en las bodas del Cordero. Y usted dice, ¿y si no vamos a estar aquí, para qué nos dice todo esto? Para los que se queden. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Así que si tú andas a medias, ¿te quedas cuando venga Cristo? Pero los que andamos bien tomados de la mano de Cristo, hermano, nos vamos con Él. Así que este pacto va a ser por precio, hermano. Por precio. Daniel 11:39. Vamos a Daniel 11:39. Dice, hablando del anticristo, con un Dios ajeno, el 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Cuando el anticristo vaya con los judíos y palestinos, les va a decir, va a haber un precio. Por precio se va a repartir la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Pero mira lo que dice, solamente vamos a ver un versículo. Segundo libro de Crónicas 7:20. Ahí traigo algunos textos, pero vamos a ver uno porque es mucho el material y no podríamos leerlo todo. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 20. 7:20. Dios está hablándole a Israel y le dice, yo los voy a arrancar de mi tierra. La tierra de Israel es la tierra de Dios. Es la tierra santa que le decimos. Tú puedes tomar un avión de aquí a Dallas y llegas a Dallas y como si nada. O de aquí a Los Ángeles y como si nada. De aquí a París y como si nada. Pero tomas un avión y desciendes ahí en el aeropuerto Ben Gurión de Israel y tú vas a sentir algo diferente. En el momento en el cual tú bajas del avión, hay una sensación dentro de ti y dentro de ti dices, he llegado a la tierra santa, la tierra de Dios. Y tú sientes, hermano, ves la diferencia. Porque esa tierra es la tierra de Dios. Pero mira lo que dice Joel capítulo 3, versículo 2. Joel, vamos a Joel capítulo 3, versículo 2. El anticristo repartirá la tierra de Israel, pero esa tierra, dice Dios, que es de él.
Vamos a ver qué sucede con aquel que reparta la tierra de Israel. 3:2 de Joel. Dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio. Viene juicio sobre aquel presidente o nación que reparta la tierra de Israel. Si algún presidente de Estados Unidos llegara a hacer un pacto de paz entre judíos y árabes y repartieran la tierra de Israel, juicio vendría sobre Estados Unidos. El presidente de Francia hace poco anunció que les van a dar a los judíos 1 año y medio. Si en ese año y medio no reparten la tierra de Israel a los palestinos, toda Europa va a reconocer al Estado palestino en la ONU. O sea, le está poniendo un ultimátum. Lo está forzando a Israel para que dentro de 1 año y medio reparta la tierra. Pero mira lo que dice la Biblia. Y ahí entraré en juicio contra ellas. ¿Contra quién? Contra las naciones. Dice, a causa de mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Y de Israel mi heredad. Mi heredad, dice Dios. Israel es mi heredad. Me pertenece, es mío. A quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Viene juicio sobre toda aquella nación que quiera repartir la tierra de Israel. El juicio de Dios sobre Estados Unidos no se tarda mucho, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque este viernes la Suprema Corte de Justicia ha legalizado en todo Estados Unidos el matrimonio entre homosexuales. Y los que estudiamos historia, vemos que todo imperio se desmorona primeramente internamente y después externamente. Una nación que fue fundada sobre principios bíblicos ha declarado el matrimonio de homosexuales a nivel nacional como legal. Cuando Dios dice que eso es abominación, ¿sí o no? Es abominación. Así que ya no va a ser la bandera de las barras y las estrellas. Ahora va a ser la bandera del arco iris. Sí, porque ese es el símbolo de los homosexuales. Han avanzado, siguen avanzando. Pero se está cumpliendo lo que dijo el Señor, que la segunda venida de Cristo, hermanos, sería como en los días de Sodoma y Gomorra. Y cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, vinieron los hombres y le dijeron: saca a los hombres que tienes aquí, porque queremos conocerlos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot le dijo: tengo 2 hijas, saquen a mis hijas y hagan lo que quieran. Aquellos hombres dijeron: no queremos a tus hijas, queremos a los hombres. Y aquellos hombres eran ángeles, pero los ángeles, hermano, dice que cegaron los ojos de aquellos hombres y sacaron a Lot con su familia. Después vino el juicio de Dios sobre Sodoma y sobre Gomorra. Si tú estás en Masada un día en Israel, vas a ver el Mar Muerto, y enseguida el Mar Muerto, hermano, vas a ver una situación de la tierra, cómo está llena de sal, llena como de azufre, como que Dios, bueno, se cumple lo que Dios dice que quemó todo eso. Es una cosa desolada, nadie puede vivir allí, porque el juicio vino sobre Sodoma y Gomorra. Oremos, hermano, porque también sobre México se ciernen todos esos espíritus del diablo, porque son potestades, hermano.
saben que el tiempo es corto, que Cristo viene pronto y el diablo no está dormido como muchos cristianos. El diablo está trabajando, está moviendo sus tentáculos y allá tiene alguien en la Suprema Corte de Justicia, acá tienen el Congreso, acá tienen en los congresos locales de los estados y está moviendo el diablo a toda esa gente para que vengan todas esas leyes antinaturales, antibíblicas. ¿Cuándo has visto un varón que se embarace? A los judíos se les va a dar el monte del templo para que construyan su... Cuando el anticristo haga este pacto, hermano, en la actualidad los árabes controlan el área del templo. Vamos a ver si lo tenemos ahí, el área del templo. Creo que están muy listos los muchachos, no creo que estén ahí con los celulares, por favor. A ver, ahí está el área del templo, ahí está la imagen donde está. Amén. Eso. Mira, hermano, todo eso es la explanada del templo. Ahí tú vas viendo una muralla y ahí en la parte del centro, ahí está la mezquita, una de las mezquitas. Todo eso es la explanada. Ahí no puede ir un judío. En la actualidad no puede estar un judío. Ariel Sharon en el 2000 subió a orar y hubo una intifada. ¿Qué es una intifada? Se levantan los árabes apedreando, matando y haciendo todo eso. Es una intifada. Entonces cuando fue Ariel Sharon en el año 2000 se levantaron todos los árabes porque todo alrededor es Jerusalén y en esa parte no pueden ir. Pero ahí tiene que ir el templo de Dios, hermano. El templo, dale un poco más adelante, hermano, para que vean el templo que tiene que ir ahí. Dale más, dale un poquito más. Amén. ¿No lo tienes? ¿No salió, Memo? Bueno, yo lo tengo aquí. Seguramente que no lo van a ver, pero ahí está el templo que los judíos van a construir. Ahí está el templo que los judíos van a construir ahí en ese lugar. El problema es que ahí está esa mezquita y todos dicen ¿qué va a pasar con esa mezquita? Pudiera suceder dos cosas. Algún judío pone algunas bombas y la vuela, hermano. O Dios hace que tiemble ahí y se viene hacia abajo eso. Pero de que va a suceder, algo va a suceder. A ver si encuentran los muchachos ahí donde está el templo. Amén. Bueno, si no, seguimos adelante. Ahí está, hermano. Ese templo es el templo judío. Ese templo es el templo que estaba en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Cristo, que lo destruyeron. Pero en un futuro se va a levantar un templo ahí en ese lugar, hermano, donde está la mezquita. Se va a levantar un templo y los judíos estarán haciendo sacrificios. ¿Por qué los judíos van a hacer sacrificios? Porque ellos no aceptaron a Cristo como el Cordero de Dios. Cuando viene Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que aceptaron a Cristo como el Cordero, hermano, pues fuimos salvos. Los judíos que dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros, queremos a Barrabás, a este, crucifíquenle y su sangre caiga sobre nuestros hijos y nuestras cabezas. Entonces viene Tito, hermano, y destruye este templo. En el año 70 después de Cristo viene el general romano Tito y lo destruye. Pero en el año 600 y algo vienen los musulmanes y levantan estas mezquitas que están ahorita ahí en Israel. Pero en un futuro, hermano, se va a levantar un templo judío en ese lugar.
Dice, por cuanto las naciones que vengan contra Jerusalén, a ver, déjenme ver dónde voy. Inciso B, vamos al inciso B. A los palestinos les darán las tierras de Judea y Samaria para que formen un estado. Vamos a ver ahí el mapa de Israel más adelante. Ahí va a estar el mapa, póngamelo para que la gente, los hermanos puedan captar lo que trato de explicar. Ahí está un mapa, miren. Esa parte que está rayada es Samaria y Judea. Esa es la parte que quieren los palestinos, lo que está en medio. Y ahí en aquella bolita, ahí está Jerusalén. Entonces, eso es lo que quieren los palestinos, formar un estado palestino, pero dentro de Israel. Y quieren la mitad de Jerusalén como su capital. Acá la otra parte que está de este lado, la blanca de este lado, ahí es Gaza. Es más abajito. Acá más, no, allá. Ahí está la parte de Gaza, es donde mandan cohetes a Israel. Si Israel, la otra vez es el Mar Muerto, si Israel les diera todo ese pedazo de tierra, los tendría adentro. Dentro de Israel tendría a toda esa gente que odia a Israel y que los quiere destruir. Cuando venga este hombre llamado el anticristo, les va a firmar una paz a los judíos y a los árabes. Pero dice por precio, o sea que les va a costar. Inciso C dice, el anticristo les prometerá a los palestinos que al final de los 7 años, la mitad de Jerusalén será su capital. En la actualidad, los palestinos quieren un estado palestino con la mitad de Jerusalén como su capital. Pero por la escritura vamos a demostrar que en la actualidad no le puede dar Israel la mitad de Jerusalén a los palestinos. Inciso C dice, los palestinos nunca aceptarán un pacto de paz con los judíos, a no ser que se les prometa la mitad de Jerusalén como su capital. Cuando la iglesia sea levantada y nos vayamos con Cristo, ¿cuándo nos vamos con Cristo, hermanos? Levanten bien alto la mano todos aquellos que se van a quedar cuando venga Cristo, hermano. Déjenme terminar la frase, hermano. ¿Cuántos nos vamos con Cristo? Amén. Usted no puede hacer algo sin antes ver que la persona que está hablando necesita terminar lo que está diciendo, hermano. Porque miren nomás en el aprieto que se metieron. Imagínate. Levanten bien la mano todos aquellos que se van a quedar cuando venga Cristo, y todos levantando la mano, hermano. Cuando la iglesia sea levantada, hermano, surge este hombre llamado el anticristo. Hace un pacto con los judíos y los árabes. A los judíos les permite levantar su templo para que hagan sacrificios. A los palestinos les forma el Estado de Israel. Hay un pacto de paz. Pero dice la Biblia en Zacarías capítulo 14, versículo 1: he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Los despojos de Jerusalén van a ser repartidos. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado. El anticristo estará gobernando en Jerusalén.
El templo está construido, hay sacrificios, pero Dios reúne a las naciones que están alrededor y Jerusalén es tomada. Van a ser saqueadas las casas. Las mujeres judías van a ser violadas. La mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo, la otra mitad de la ciudad, dice, no será cortado. Quiere decir, inciso F, tenemos ahí, que durante la primera parte de los 7 años, toda la ciudad de Jerusalén estará en poder de los judíos. Toda la ciudad de Jerusalén estará en manos de los judíos. En 1980 el parlamento israelita proclamó una ley que dice: Jerusalén es indivisible, no se puede dividir Jerusalén. Así que estos palestinos quieren la mitad, pero el parlamento israelita ya firmó una ley que Jerusalén es indivisible, no se puede dividir. Del inciso F vamos al número 1. ¿Por qué decimos que en la primera parte de los 7 años Jerusalén va a estar en manos de los judíos? Porque cuando vengan las naciones contra Jerusalén, los judíos pierden la mitad de la ciudad. Y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahí lo dice Zacarías 14:2. Todo esto sucederá en los últimos 3 años y medio de la semana 70, o sea, Daniel 9:27. Número 2 dice, por eso dije en el número 2, inciso C, que el anticristo les prometerá y convencerá u obligará a los palestinos que al final de los 7 años la mitad de la ciudad de Jerusalén será su capital. Para que haya un pacto entre judíos y palestinos, el que haga el pacto tiene que prometerle a los palestinos que la mitad de Jerusalén va a ser su capital. Ahí donde tenemos en el mapa, en la parte que les va a tocar a los palestinos, hay otras ciudades. Por ejemplo, hay la ciudad de Ramalá y otras ciudades. ¿Por qué los palestinos no quieren la ciudad de Ramalá, que está dentro de Palestina? ¿Por qué no la quieren como capital? ¿Por qué quieren la mitad de Jerusalén como su capital? Lo vamos a explicar más adelante. Así que los palestinos se les tiene que prometer algo, hermanos, que al final de los 7 años se les va a dar la mitad de Jerusalén como capital. No lo dice la Biblia, para que no vayas a buscarlo. Pero si Jerusalén está en manos de judíos y la pierden a los 3 años y medio, quiere decir que no se la van a dar a los palestinos. El anticristo va a repartir, hermanos. El anticristo va a forzar, va a obligar a los judíos y a los palestinos para que firmen un pacto. Los palestinos también, hermano, el número 3, tendrán que pagar un precio. Ese precio será que tendrán que ceder el monte Moria. ¿Recuerdan aquel pasaje de Abraham? Cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Y se va Abraham, y en el monte Moria, cuando iba a clavar el cuchillo en el hijo, viene el ángel y le dice, detente, porque ahora sé que temes a Dios, porque no me rehusaste tu único hijo, lo que más amabas. En ese mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es ahí donde está este templo, el de los musulmanes, y que más adelante los judíos van a tener un templo.
Ahora, el precio que van a pagar los palestinos es que van a tener que ceder esa explanada para que los judíos puedan levantar un templo. Inciso H dice, el anticristo también podrá obligar y forzar a los judíos y palestinos para que firmen un pacto de paz en la siguiente forma. Vamos a ver cómo va el anticristo a obligar a los palestinos y a los judíos para que hagan un pacto. Número 1, dice ahí los europeos. Más adelante, Rafita. Los europeos y Estados Unidos sostienen económicamente a los palestinos. Así que los pueden obligar a firmar un pacto con Israel, diciéndoles, si no firman un pacto con los judíos, no hay más ayuda económica y los palestinos van a tener que firmar. ¿Cómo se sostienen los palestinos? Con la ayuda de Europa y de Estados Unidos. ¿Qué sucedería si esa ayuda de Europa y de Estados Unidos ya no se les manda? El nivel de vida de Palestina sería peor de lo que está hoy actualmente. Así que Estados Unidos y Europa pueden, si quieren, forzar a los palestinos que firmen un pacto de paz con los judíos. Si no lo firman, le cortan toda ayuda económica. ¿Qué harían los palestinos? Se verían forzados a firmar un pacto. Número 2, a los judíos también los pueden obligar mediante un aislamiento político y económico, y además a los judíos les surge un pacto de paz. A los judíos los van a obligar. Mira, ve las noticias, hermano, toda Europa ¿cómo está? Toda Europa ahorita está en contra de los judíos. Entonces los pueden ir aislando a los judíos, los pueden ir también económicamente. Hay un boicot de todos los productos israelitas que se cosechan en las tierras que según ellos están ocupadas por Israel. No se les compran a los judíos. Hermano, si tú lees las noticias, lo que yo te estoy diciendo lo entenderías fácilmente. El pastor me está explicando todo lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. Si no lees nada, si no ves nada, ahorita estás con la mente así en blanco. ¿Qué estará diciendo el pastor? Yo me quedé en la novela fulana de tal y a ver el lunes en qué sigue. Porque hay gente así, hermano. No lee la Biblia. No sabe nada. Gracias a Dios que nosotros sí leemos la Biblia. No los veo muy convencidos. El anticristo va a quebrantar ese pacto de paz a la mitad de los 7 años. Porque al anticristo no le interesan los judíos, hermano, ni los palestinos. ¿Sabes qué quiere el anticristo? Ir y sentarse en el templo judío. Ir a sentarse en el templo judío y decir que Él es Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo les firma un pacto a los judíos y a los palestinos. Los judíos levantan el templo y a la mitad de los 7 años Él viene y se sienta en el templo y dice: yo soy Dios.
¿Sabes lo que significa para los judíos que un ser humano diga, yo soy Dios? Si con Cristo no aceptaron que Cristo les decía que era Dios, ¿qué le hicieron, hermano? Lo crucificaron. Muchos de los judíos estarán en contra del anticristo y empezará una persecución que lo que hizo Hitler con los judíos en el año 1933 al 45 no va a ser comparado con lo que el anticristo les va a hacer a los judíos. Va a ser una masacre de judíos terrible, hermano, terrible. Dice la Biblia que 2/3 partes de los judíos morirán. Supongamos que haya 30 millones de judíos en el mundo. 2/3 partes van a morir, o sea que van a morir 20 millones y quedarían 10. Imagínate la mortandad de judíos que va a haber en manos del anticristo. Así que Hitler se va a quedar pequeño en comparación con este hombre. Para aquellos que están viendo en la televisión, ahí en el YouTube, hermanos, si no tienes a Cristo Jesús, todo esto lo vas a ver en vivo y a todo color. Porque esto va a suceder, hermano, cuando la iglesia ya no esté aquí con Cristo, ya no esté aquí. El diablo, hermano, quiso reinar en el cielo. En Isaías 14, 13 al 15, acuérdate que dice la Biblia, que el diablo dijo, subiré y me sentaré en el monte santo y seré semejante al Altísimo. Pero Dios lo echó hacia abajo. En la actualidad, como ya no puede reinar en el cielo, el anticristo quiere reinar en Jerusalén. Porque sabe, hermano, que Jerusalén es la ciudad de Dios. ¿Qué dice Salmo 48, 1 al 3? Y Mateo 5, 35, que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Así que como el diablo sabe que un día Cristo, juntamente con la iglesia, los que amamos a Dios, los que servimos a Dios, los que vamos a estar un día con Cristo, un día vamos a estar reinando en Jerusalén sobre todas las naciones. Pues el diablo, sabiendo eso, no quiere que un día Cristo venga a reinar en Jerusalén. Por eso él está instigando a los palestinos para que tomen Jerusalén y sea su capital. Pero no va a poder, hermano. Cristo lo va a derrotar. Dice Apocalipsis 19, del 11 al 20, que un día Cristo vendrá juntamente con la iglesia y en la guerra de Armagedón va a derrotar al anticristo y al falso profeta. Así que al diablo no le interesan los palestinos, solamente los usa y a los judíos los odia. ¿Qué año estamos, hermano? 2015. Estamos en el año 2015. ¿Cuántos creen que Cristo viene, hermano? Porque hay iglesias que no creen que Cristo venga. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, os vendré y tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Lo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17 dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estamos en Maranata seremos levantados y estaremos para siempre con el Señor. Cuando vemos todo esto, cuando tú ves las noticias y ves la Biblia, dices, esto se está cumpliendo enfrente de tus ojos. Y la iglesia en ocasiones no logra entender, hermano.
lo que está sucediendo. Es más, ahorita en la actualidad hay gente que ya no cree en la venida de Cristo, sino que se burla, hermano, de la segunda venida de Cristo. En la actualidad, vamos a ver si en la actualidad se les diera a los judíos el monte del templo y pudieran construir hacer sus sacrificios, y a los palestinos se les dieran los territorios de Judea y Samaria y formar un estado palestino. Vamos a suponer que sucediera eso en la actualidad, hermanos. La iglesia ya no va a estar para ese momento, cuando suceda todo esto. Jerusalén, hermano, es una ciudad que ha sido muy peleada por todas las naciones. ¿Cuántos han leído las guerras de los cruzados? Las cruzadas. ¿Cuántos han leído las guerras de las cruzadas, hermano? ¿Nadie? Cuando Jerusalén estaba en manos de los católicos, vienen los musulmanes y les quitan Jerusalén. Entonces el Papa y los países de Europa organizan guerras para conquistar otra vez Jerusalén. Esas guerras se les llaman las cruzadas. En algunas llegaron a capturar Jerusalén, pero lo volvían a perder. Todas las naciones han querido quedarse con Jerusalén, porque dicen que el que gobierne Jerusalén va a gobernar el mundo. Va a gobernar el mundo. En la actualidad Jerusalén está en manos de los judíos. Lo único que no está en manos de ellos es el templo, la explanada del templo. Pero un día, cuando hay un intercambio de territorios en este pacto de paz, los palestinos ceden ese terreno, los judíos levantan su templo, los palestinos hacen su estado palestino. Todo esto va a suceder, hermano, cuando nosotros ya estemos con el Señor. Dirás, pues a mí qué me interesa eso, ¿eh? Porque puedes ir a explicarle a otra persona que no tenga a Cristo, mira lo que va a suceder. Mira lo que viene sobre esta tierra. Acércate a Dios, acércate a Cristo, porque si te llegas a quedar a la gran tribulación, juicios vendrán sobre la tierra tan terribles que dice la Biblia, y por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo de Israel y los que hayan aceptado a Cristo en la gran tribulación. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Todos los cultos nosotros oramos por Israel, ahí está la bandera. Porque sabemos lo que viene para ellos. Cuando tú lees en Jeremías capítulo 30, Dios compara el juicio que viene sobre Israel como si un hombre estuviera dando a luz, estuviera de parto. Dice, mira el varón, parece que está dando a luz, o sea, de parto. Si en la mujer los dolores dicen que son terribles, pues imagínate en un hombre cómo serían los dolores si un día llegara a dar a luz. No está hecho el hombre para eso. Dios no lo hizo para eso, hizo a la mujer. Su cuerpo está hecho para eso, hermano. Pero va a ser tanto el dolor para los judíos que Dios lo compara como si un hombre estuviera dando a luz o estuviera de parto.
¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que no es el tiempo de andar jugando a la iglesia. Me da tristeza, hermano, cuando veo gente de otras iglesias en la forma que hablan. Ayer en la tarde, mientras yo estaba sacando algunas copias, aquel hombre tenía en la televisión unas películas con unas palabras terribles. Y él mismo las hablaba. Y luego me dice, mire pastor, me perdí la plática de la mañana por Vino un pastor, él va a otra iglesia. Dice, vino un pastor de tal lugar y nos iba a dar unas pláticas y me las perdí por Y cuando yo lo oí hablar dije, pues hubiera sido lo mismo si hubiera sido o no hubiera sido. Un vocabulario, hermano. ¿Tú crees que esa gente se va a ir con Cristo cuando el Señor venga? Te lo voy a decir en inglés. Never. Never se van con Cristo. No se van. Ya salimos del mundo, hermano. Si yo te preguntara, ¿dónde anduviste en el mundo? Tú dirías, ¿en dónde, hermano? A ver, di. En el baile. ¿En qué otra parte? ¿Dónde? En las cantinas. En los cines. ¿En qué otra parte? En los antros. De todos esos lugares nos sacó Dios. En la droga, tomando, fumando, maldiciendo, en adulterio, en fornicación, peleándonos, golpeando, que nos golpeaban. En todo eso andábamos en el mundo. Pues hay gente que todavía le gusta ir a esos lugares. De ahí salimos, hermano. De ahí salimos. ¿Para qué volver a donde andábamos? Salimos de ahí, aceptamos a Cristo Jesús y ahora nuestra morada, hermano, nuestra ciudadanía está en USA. ¿No? ¿Dónde está, hermanos? En los cielos. En los cielos está nuestra ciudadanía, hermano. Dios bendiga a Estados Unidos y todos los que viven allá. Allá está toda mi familia. Dios los bendiga. Pero mi ciudadanía, hermano, está en los cielos. Cristo viene, hermano. Cristo viene muy pronto. Ve las noticias, compara. Es más, voy a sacarle copias a todo esto. Te lo voy a entregar. Te voy a entregar todo esto para cuando tú veas las noticias, vas a decir, mira lo que el pastor nos está explicando, aquí está. Se está cumpliendo enfrente de nuestros ojos, hermano. Cristo viene pronto. De un momento a otro nos vamos con el Señor, hermano. De un momento a otro nos vamos con el Señor. ¿Por qué crees que vamos a los parques, repartimos volantes y hacemos todo eso? Hay que anunciar que Jesús, hermano, murió por toda la gente y que solamente en Él hay salvación. Cristo viene, hermano. No es el tiempo de andar jugando con un pie aquí en la iglesia y con otro allá, hermano. Mira, imagínate que yo quisiera caminar así. No se puede. ¿Somos o no somos? ¿Cuántos somos cristianos? Hay tanta cosa, hermano, pero la iglesia de Cristo, habrá un remanente siempre, hermano. Habrá un grupo de personas que se va a consagrar, va a vivir para Dios, va a vivir para Dios, hermano. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero vivir para Dios.
Yo y mi casa serviremos a Jehová. El mundo no da nada, no tiene nada, hermano. Pero Cristo nos da todo.